Hola, ¿cómo están? Yo soy Mirna Casillas. Y yo soy Lolber Romero y te damos la bienvenida a este espacio. Pensado y creado por la Fundación Mexicana de Vitiligo. Para estar más cerca de ti. Esto es Viti Viti Talks, Talks, el podcast. Les recibo una vez más en un episodio de Viti Talks, el podcast. Como ya saben, la Fundación Mexicana de Vitiligo pensó en este espacio para conocer y aprender de nuestros grandes invitados y de su experiencia de vida. En este episodio tengo el placer de contar con Melissa Hernández, quien es egresada del Tecnológico Universitario de México en el 2013. Aunque ella empezó a desarrollar sus habilidades profesionales mucho antes en voluntariados en diversas asociaciones civiles como la Casa de la Sal, Centro de Desarrollo a la Comunidad y la Clínica Escolar con Pacientes Infantiles referidos por el DIF y SECOSAMA. Desde sus años tempranos en el ejercicio privado, se enamoró del enfoque humanista, iniciándose y adentrándose más desde su primer contacto fue con la Gestalt. Como bien lo complementa, no solo es un enfoque de terapia o una escuela psicológica, es un estilo de vida. Dentro de su acervo profesional se ha capacitado en arteterapia, diversidades relacionales, psicodinámica de grupos, adicciones, prevención del abuso sexual, entre otros. Tras 3 años de implementar, crear y establecer el área de desarrollo humano en una pequeña pyme, decidió lanzar en conjunto con sus colegas, compañeros y amigos entrañables la Fundación Integral para la Salud Emocional y Mental AC, de la que ahora no solo es representante legal, sino también directora general. Hoy hablaremos del manejo del estrés. Gracias por acompañarnos hoy en este episodio, Melissa. Bienvenida. Muchísimas gracias por la presentación, por la invitación y principalmente por traer a flote y principalmente estos espacios tan bellísimos, tan nutritivos y que creo que son de muchísima ayuda para toda la comunidad. Muchas gracias, Loli. Pues empecemos. Platícanos qué es el estrés. Perfecto. Bueno, me gustaría justamente comenzar como conceptualizando, porque justamente creo que actualmente sí se le ha dado mayor popularización a ciertos conceptos, ¿no? Y se han perdido eh, cierto valor que tienen las palabras, ¿no? Ya ocupamos bajo cualquier contexto, ay, es que ya estoy bien estresado, ay, es que estoy bien ansiosa, bien nerviosa, o sea, y realmente ya no tenemos como un concepto correcto, ¿no? Incluso clínico, porque efectivamente son conceptos que ocupamos dentro del área psicológica, pues para incluso diagnosticar o también delimitar, ¿no? Ciertos condiciones emocionales y mentales, ¿no? Entonces, dando como este pequeño preámbulo, te puedo decir que justamente el estrés es esta condición emocional de alteración orgánica que nos sirve para impulsar al cuerpo, para mantenernos en alerta. Es un estado de supervivencia, ¿sí? Evidentemente hace miles de años, estar en estrés bajo la circunstancia en la que éramos cazadores, ¿no? Entonces nos poníamos en alerta y sabíamos que necesitábamos ponernos en atención, en vigilia, porque había un posible depredador. Okay. Actualmente, en estas circunstancias en las que vivimos en otro ritmo totalmente acelerado, pues ya no hay depredadores. ¿Cuáles serían justamente los depredadores actuales? El estilo de vida tan acelerado, trabajos o jornadas laborales que pueden llegar a ser muy alargadas, temas emocionales que nos están, digamos, como abrumando, e incluso también lo podríamos decir, hace 5 años nos llegó todo el tema del estrés precisamente por el tema de la pandemia, ¿no?
Realmente no pasaba nada, pero encerrarnos en nuestra casa, 4 paredes, sin realmente tener contacto físico, o las personas que tenían que salir y realmente sentirse atemorizados de tener que estar en contacto con algo que desconocían, eso es estrés. Justamente alertamos completamente nuestro organismo y nuestro sistema parasimpático y simpático, que es nuestro cerebro, ¿sí? Entonces, al final, el estrés es una respuesta positiva porque nos ayuda a sobrevivir a ciertos estímulos. El tema aquí es que justamente los estilos de vida, los ritmos que actualmente tenemos, nos obligan o incluso nos orillan a vivir la otra parte del estrés, que no es tan positiva, que justamente se vuelve crónico. Entonces, Claro lo sí. que me estás diciendo para ir aterrizando es que nuestro cerebro actualmente no sabe diferenciar entre un estrés real, que es como bien lo dices en tu ejemplo. En la época de los cavernícolas había realmente un factor de un depredador, y hoy por hoy básicamente nuestro depredador son nuestros propios pensamientos, que están piense, piense y piense, pero tanto el cuerpo como la mente lo viven como real, como si realmente estuviéramos en una amenaza real. Exacto. Voy a poner ahorita, una amenaza real podría ser precisamente ir cruzando la calle, que un automóvil se pasa el rojo, ¿no? Nosotros como transeúntes tenemos el verde, se pasa el rojo y evidentemente te asustas, ¿no? Eso sería una respuesta de estrés. ¿Y cuál tiene justamente estas 3 respuestas? Lo que sería congelarse, huir o pelear, ¿no? Entonces, orgánicamente, al instante, o yo me echo a correr, ¿no? Al tener este estímulo, o me puedo congelar y paralizarme, o efectivamente me enojo y termino gritándole hasta cosas indebidas, ¿no? Entonces, ese sería el estrés positivo, ¿no? Que se llama justamente eutrés. Okay. Pero, ¿qué pasa? Vamos a ponerlo, yo resido en la Ciudad de México y sabemos que es la jungla de asfalto, ¿no? Entonces, ya me paré tarde, ya voy tarde, me salgo corriendo, salgo y entonces una bicicleta ya se me encontronó, me voy corriendo, paso al metro, el metro está llenísimo, entonces para subirme, o sea, de ahí yo ya pasé de segundos o un minuto que a lo mejor estoy en este estímulo, en esta sensación, porque el auto viene, aquí yo ya llevo 25 minutos, que fue del trayecto de tu casa al metro o a mi trabajo. Imagínate el alargamiento y la resistencia a la cual mi cerebro ya se está sometiendo para responder a todos esos estímulos. Sí, es una cadena de segregación de sustancias. Básicamente, cuando estamos en estrés, nuestros niveles de cortisol aumentan. Totalmente. Entonces, es una constante segregación de cortisol y que se mantiene por mucho tiempo. Ahora, a nivel cerebral, ¿qué parte se activa a la hora de estar en estrés o sentirnos amenazados? Es curioso porque, de hecho, puede activarse varias zonas, ¿no? Principalmente la amígdala, que es la que automáticamente recibe por medio de todos nuestros sentidos la parte emocional, la que rige las emociones, la amígdala, ¿no? Y de ahí justamente es la que dirige o lo pasa al lóbulo frontal para explicar precisamente cuál va a ser la decisión que vamos a tomar. Okay. Todo en cuestión de microsegundos, ¿no? La parte del lóbulo frontal se encarga de decidir la parte del juicio y también la parte de la moral, por así decirlo, ¿no? Entonces, dependiendo de nuestros valores o incluso también de nuestra historia de vida, ya tenemos cierta conceptualización a nivel lóbulo frontal en la cual vamos a reaccionar. ¿Sí? Okay, entonces se activa el lóbulo
Se activa amígdala, automáticamente lóbulo frontal, y el cerebro empieza también, como dices, a segregar toda esta parte de cortisol, pero además le empieza a enviar señales a todo el organismo dependiendo de nuestra respuesta, ¿no? Si es congélate, tensión, tensión muscular. Si es huye, adrenalina para tener energía para correr, ¿sí? Y si es efectivamente agresión, eleva los niveles de testosterona para luchar, ¿no? Entonces, imagínate toda la cantidad, ¿no? En la que nuestro cerebro está sometido constantemente a este tipo de respuestas, en las cuales, imagínate, cada quien tiene cierta respuesta, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo soy mucho de congelarme al instante y ya después reacciono, ¿no? Curiosamente, en situaciones que han sido de crisis, eh, yo decía, no, pues yo me voy a congelar. Yo a veces pensaba, no, me voy a congelar. Y han sucedido ciertas cosas que de repente veo y reacciono con agresividad, Claro. ¿no? Lo cual, ajá, uno dice, yo puedo reaccionar de tal forma. El sistema límbico, en este caso también, te voy a explicar, la amígdala, está el cerebro así, la amígdala es como una nuececita, ¿no? Que empieza a asimilar todas las emociones. De ahí, justamente, envía, como te digo, a lóbulo frontal y de ahí regresa a la amígdala para enviar estas, digamos, como indicaciones de pensamiento concreto. Esto ya se encarga como tal de cuáles son nuestra línea de pensamiento bajo nuestra personalidad. ¿Sí? Esta se va generando y va construyéndose a partir de que empezamos a tener conciencia. ¿Sí? Es muy interesante y es un tema que puedo decirte me apasiona mucho porque creo que a veces no consideramos toda esta parte de que somos entes biopsicosociales, ¿no? A veces dentro de la psicología solo nos quedamos como con la parte mental, pero algo que me gusta mucho justo de la parte gestáltica es que visualizamos al ser humano con esta parte, sí, psíquica, mental de los pensamientos, pero que también está influenciada por la parte biológica, que es lo orgánico, cómo recibimos los estímulos, cómo se transforman en nuestro cerebro, cómo nuestro cerebro influye en ello también, y evidentemente también la parte de la acción, que es la conducta observable o el comportamiento. Claro, y podríamos agregar aquí la magia del cuerpo humano a través del sistema nervioso vago, que dependiendo el estado en el que te encuentres, ya sea de estrés o de estado zen, por llamarlo de manera coloquial, se activa, ya sea parasimpático o simpático. ¿Qué nos puedes hablar sobre esto? Justamente ahorita que lo mencionas, estaba pensando precisamente en todas estas consecuencias que el estrés tiene a nivel sistema nervioso central, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente cuando estamos extremadamente, como te decía hace ratito, no es lo mismo estar un minuto en esta alerta que estar 25 minutos. Sí. Si efectivamente mi sistema simpático, ¿no? Se encuentra sometido a todas estas cantidades de cortisol, adrenalina, etcétera, va a empezar a tener cierta merma en nuestro organismo. ¿Qué vamos a empezar a sentir? Fatiga extrema, rigidez en los músculos. Es más, podemos ahorita hacer un ejercicio rapidísimo. Sí, me encanta. Adelante. No es necesario cerrar los ojos, ¿no? Podemos estar con los ojos abiertos, pero realmente ¿cuántos momentos a veces simplemente nos sentamos y movemos el cuello en círculo? Si te truena, algo ya está diciendo ahí, ¿sí? Empiezo a mover los hombros, ¿qué tan rígida estoy? Si empiezo a mover espalda, ¡ay, caray! ¿No? La cadera.
Si incluso empiezo a hacer manos hacia adelante, para las personas que trabajan mucho en computadora, ¿cómo se sienten los dedos? ¿No? ¿Truena Básicamente, mi muñeca? hacer conciencia de cómo está nuestro cuerpo. Exactamente. Porque al momento de que yo empiezo a hacer conciencia de cómo todo ese cortisol empieza a estancarse o incluso estacionarse en ciertas partes de nuestros músculos, porque va hacia allá, ¿no? O sea, corre por nuestro torrente sanguíneo y efectivamente va hacia nuestros músculos. Y eso va generando que el cuerpo se vaya debilitando. Que lo que primero empieza como tensión, ya dentro de un proceso alargado, porque a lo mejor vamos a ponerlo así, dentro de mi estilo de vida, no sé, yo trabajo en oficina, ¿no? Vamos a poner, soy mamá, además, ¿no? Entonces, ya tengo dos roles, mujer y trabajadora, y mamá, ¿no? Ya tenemos tres, de los cuales hay ciertas expectativas, ¿no? Que hay que satisfacer. Entonces, desde ahí, entonces, mi trabajo de oficina es por proyectos. Y entonces, cada vez que hay una finalización de proyecto, viene toda esta parte del estrés, porque me pongo alerta, ¿no? Pero si esa entrega de proyecto en vez de 4 días ya se me alargó a 15, imagínate cuánto tiempo ya estoy con esta respuesta. Adicional a que a lo mejor tengo que llevar a mi hijo a citas médicas, ya tiene lo del dentista, que también está en exámenes finales, que ya no entregó la tarea, ¿no? O sea, se van agregando, se van sumando. Y entonces ese estrés, ¿no? Que viene siendo esta parte de alerta, de vigilia, que inicialmente era EU3, que es la parte positiva que es el estimulante para reaccionar a los estímulos y alcanzar ciertos objetivos, se convierte en distrés, que es el aspecto que afecta nuestra calidad de vida, porque entonces ya tiene efectos mentales y físicos. Básicamente lo que me estás diciendo es, también influye el qué hago con el estrés que me está generando mi entorno. Cabe mencionar que hasta el proceso de nacer es estresante para un bebé, un ser humano. Claro. Entonces, no podemos pretender idealizar que el estrés no va a ser parte de nuestra vida. Exacto. El objetivo no es que no exista. El objetivo es aprender a vivir con él, aprender a lidiar con él y aprender a deshacernos de él. ¿Por qué? Porque es algo que va a estar cotidiano, ¿no? Como cualquiera de las emociones, desde mi perspectiva, ninguna es positiva, ninguna es negativa, simplemente están apareciendo para indicarnos algo. Nos están dando instrucciones de que algo está sucediendo y necesitamos poner atención a ello, ¿no? Entonces, justamente el estrés viene a indicarnos lo mismo, ¿sí? Necesitamos activar el sistema simpático, necesitamos activar el sistema parasimpático para accionar y entonces alcanzar ciertos objetivos. Pero entonces, justamente esta mamá de la cual pongo el ejemplo, después de 15 días de estar en extremo agilidad, ¿no? Con el sistema nervioso a todo lo que da, ¿cómo puede volver a relajarse? ¿Cómo puede decirle a su cuerpo, a ver, cuerpo, mente, detengámonos, porque entonces ya, todos estos estímulos ya se fueron, ya entregué. Quisiera aprovechar para poder aterrizar un poco más cuando se activa el sistema parasimpático del sistema nervioso vago y el simpático, para poderlo ir aterrizando a este ejemplo que me estás mencionando. Claro que sí, claro que sí. Ok, vamos a poner un ejemplo clarísimo, ¿no? Cuando este sistema, vamos también a dejar en claro, ¿no? El sistema simpático y el sistema parasimpático, uno es consciente
¿no? Y el otro es automático. Uh-huh. Vamos a dejar esto en claro porque efectivamente uno podemos tener un poquito más de control sobre él, ¿no? Y con control me refiero a estar consciente que podemos activarlo y, digamos, como bajar la velocidad en el momento en que elijamos, pero el otro, por completa necesidad, es el que nos ayuda a respirar, es el que nos ayuda simplemente a tener todas estas funciones orgánicas necesarias, ¿no? Como el hambre, ¿no? No es algo que controlemos, simplemente es algo orgánico que nos dice el cuerpo, hey, ya te estás pasando, necesitamos comer, ¿no? Sin necesidad de llegar a que ya nos arda la panza, ¿no? Por la gastritis, ¿no? Porque también suele pasar. Entonces, ya que tenemos estos dos conceptos, ¿no? Justamente en el momento en que yo recibo un estímulo, se va a activar este sistema inconsciente, ¿sí? Se va a activar mi respiración, se va a acelerar. Justamente también va a indicar a mis músculos que estos necesitan, como te decía hace rato, o necesitan ponerse rígidos o necesitan activarse de más para poder correr. Uh-huh. Esa respuesta es automática e inconsciente. ¿Sobre qué sí tenemos poder? ¿No? Sobre qué sí podemos decidir. En este tema del estrés, entonces, al momento de que yo ya sé, ¿no? Ya corrí, ¿no? Vamos a ponerlo así, ya llegué a mi trabajo, ya me activó, ¿no? Como toda esta parte, porque al final estoy, ¿no? Como con esta respiración agitada, estoy preocupada, incluso. Hiperventilando y no Exacto. permite que entre el oxígeno. Y el oxígeno, a final Exacto. de cuentas, nos ayuda a tranquilizarnos. Quisiera regresarme un poquito también para complementar en Claro que que sí. el sistema nervioso está conectado con todo nuestro cuerpo, todos nuestros órganos, no nada más es columna vertebral y un poco hacia los brazos o hacia las piernas. Por eso hay toda esta reacción y descarga química en todo nuestro cuerpo. Exacto. De hecho, ahorita que lo mencionas, LOL, hay estudios científicos que han mencionado o incluso comprobado que en la parte del sistema digestivo tenemos receptores también de neurotransmisores, o sea, tenemos como un segundo cerebro, ¿no? Por eso muchas de las emociones las sentimos a nivel estomacal. Sentimos ese hueco, sentimos incluso como esas mariposas en la panza, o sea, hay receptores a nivel, lo que es, se me fue ahorita, intestinos, ¿sí? Que efectivamente ahí reciben también ciertos, como estas llavecitas, ¿no? Ciertos neurotransmisores se van coalicionando en esta parte, ¿no? Y entonces dan ciertas indicaciones. Entonces, justamente me vengo hiperventilando, ¿no? Que puede ser que esté activada o no. O sea, cuando digo hiperventilada puede ser, me siento estresada, no voy a ponerle en este caso a lo mejor de ahora un adolescente que está a punto de entrar a su examen final, ¿no? Y Sí, entonces, claro. y empiezo, ¿no? Como en el, no, ya está el examen. Y ¿cuál es otro de los, a nivel inconsciente de las respuestas que tenemos, la sudoración? Nos empiezan a sudar también las manos, el escalofrío que sentimos a nivel espalda, que se nos eriza a lo mejor también la piel, ¿no? O sea, todo eso es a nivel inconsciente y, si no me equivoco, parasimpático, ¿sí? Entonces, a nivel simpático, que es algo a lo que ya tenemos control, ¿no? Viene reforzando toda esta parte en la cual justo hacemos consciente que nuestro sistema parasimpático se está acelerando, se está desbordando, ¿sí? Y entonces podemos retomar y volver, ¿no? A decir, a ver, cuerpo, respira, necesitas oxígeno, ¿sí? Ahí es cuando justamente podemos también expandir el cuerpo. Podemos hacerle consciente, podemos recordarle a nuestro organismo, a nuestro sistema parasimpático,
que necesita volver a, se le llama en este caso homeostasis o volver al equilibrio. ¿Sí? Esa sería una estrategia sencillita, ¿no? Muy rapidita, como lo hicimos hace ratito, para regresar después de un estímulo. Por ejemplo, ya pasé mi examen, ya lo presenté, a lo mejor sí me quedo así como de, hoy tal respuesta estuvo mal, no estudié tal, ok, salgo de mi examen, respiro profundo, ¿no? Y me hago a lo mejor unos estiramientos. Obviamente, como soy joven, seguramente me voy a ir a carcajear con mis amigos. La risa también ayuda mucho, ¿no? Y entonces eso me ayuda a relajar, ¿sí? Me gustaría hacer una pausa aquí y aterrizando en que la clave es hacernos responsables de qué vamos a hacer con lo que nos está pasando. E ir Exactamente. buscando de manera intuitiva qué es lo que nos beneficia a cada uno. A lo mejor a alguien le beneficia más solo la respiración, hay quienes el movimiento, no necesariamente tiene que ser a través de el ejercicio, puede ser bueno, ejercicio me refiero el gimnasio o alguna clase de, se me Puede fue, ser tai chi, alguna o sea, clase, tenemos desde alguna clase yoga. física, a eso es a lo que lleva, una Exacto. clase física, pero puede ser el baile, puede ser a lo mejor Claro. retirarme tantito al baño donde pueda estar solo y me pueda estirar, mover, hacer conciencia de cómo está mi cuerpo y dónde está esa incomodidad. Ahorita acabas de mencionar una parte importantísima y es justamente la responsabilidad, ¿no? Desde la Gestalt, todos, no sé, popularmente, ¿no? Entendemos responsabilidad como la carga, ¿no? O algo que debemos de asumir desde, es que es mi responsabilidad hacer tal cosa, ¿no? No, a ver, desde la Gestalt, obviamente a mí me gusta mucho ocupar la parte de responsabilidad, pero desde el cómo voy a responder, no desde cómo lo cargo, sino desde cómo yo elijo responder a lo que me está sucediendo. ¿Sí? Y justamente desde esta estrategia, porque efectivamente ahorita te estoy dando como estas estrategias ligeritas para la, como te decía hace rato, la respuesta saludable del estrés, que es el EU3. ¿No? ¿Ok? Lo positivo. Ya nos activó, ya hicimos lo que necesitábamos hacer. Ok, ¿cómo regreso a mi centro, por así decirlo? Justo haciéndome responsable y consciente de que ya atravesé ese bache, ¿no? De que ya atravesé esta situación y que ahora necesito hacerle a mi cuerpo consciente que necesita regresar a su equilibrio, que sus músculos necesitan estar distensos, que mi respiración necesita estar apaciguada y profunda o normalizada. ¿No? Que incluso mi apetito, porque también afecta el apetito, eh, puede ser no normal, pero sí normativo en el sentido de decir, bueno, pues se me antoja tal cosa o efectivamente ya es mi hora de comer, ¿no? Obviamente también hay circunstancias o situaciones, y eso se me estaba olvidando, en la cual el estrés también, como afecta el apetito, puede que haya como estos atracones, ¿no? Entonces, o el atracón o la minimización del alimento, ¿no? Sí, claro. Como ya gasté mucha energía, entonces pues ahora mi cuerpo necesita reponerlo, ¿sí? Sí, dentro de mi línea de Entonces, trabajo está esta parte donde la comida nos ayuda a lidiar con lo que nos sucede en nuestro entorno, ya sea dejando de comer o comiendo en exceso. Todos somos comedores emocionales. Si dicen que no, no es claro, cierto. Todos, nuestro entorno nos afecta. Entonces, también es importante ver que es un recurso, no estigmatizarlo en que esté bien o claro, esté mal. Que podemos generar otros recursos también es cierto. Retomando lo que estabas diciendo en cuanto a la respiración,
a lo que voy es cómo me he dado cuenta que en muchas personas no sabemos respirar y muchas veces Ujú. pudiera caber la posibilidad de que el estrés viene más por una mala respiración porque no nos estamos oxigenando adecuadamente que por el evento Adecuadamente. que nos está sucediendo. Entonces, es un conjunto de factores. Claro, Y bueno, me gustaría ir avanzando un poco más. Ya tenemos la parte sana, claro. saludable de cómo ir manejando el estrés. Ahora vamos del otro lado. ¿Qué me puede indicar a mí cuando ya no es suficiente lo que estoy haciendo? Cuando ya necesito pedir ayuda. Claro que sí. ¿Qué va a pasar? Efectivamente, todo esto, o sea, cuando yo puedo identificar que mi cuerpo ya no reacciona hacia esta distensión, o sea, y realmente me estoy esforzando, le estoy indicando que baje sus niveles de estrés, que baje sus niveles de cortisol, porque me estoy dando cuenta que ya el peligro o el estímulo pasó y no me hace caso, no responde. ¿Sí? O, en dado caso, estoy en un estilo de vida que contiene demasiado estrés porque estoy sometida constantemente a muchos estímulos. ¿Cuáles pueden ser esto? No solamente temas de trabajo, temas escolares, a lo mejor ya estamos hablando de entornos que pueden ser nocivos, que efectivamente pueden ser entornos en los cuales son hostiles, un trabajo en el cual a lo mejor pues hay acoso laboral, hay jornadas extenuantes, ¿no? Hay poca salubridad en cuanto a la higiene laboral, ¿no? Entonces, de ahí ya tenemos un factor de riesgo. ¿Sí? Sería importante identificar qué se puede hacer en ese caso, porque efectivamente, como te decía, a lo mejor yo no puedo cambiar el entorno en el que estoy trabajando, pero sí puedo aprender o una de dos, o a elegir quedarme ahí por mi necesidad, porque mm, a lo mejor necesito quedarme porque tengo ciertas deudas, tengo ciertas circunstancias, pero entonces necesito otro aspecto que me ayude a lidiar con ello. ¿Sí? También tenemos a lo mejor un entorno en el cual tengo una relación de pareja en la cual constantemente estoy sometida a celos, peleas, conflictos, a lo mejor ciertas dependencias emocionales, eh, a lo mejor temas de adicciones, etcétera, etcétera, en las cuales puedo identificar que también es un factor de riesgo mi relación de pareja. ¿Sí? Entonces, le podemos ir sumando, obviamente dentro de la parte social, también si me aíslo, si no tengo una red de apoyo en la cual efectivamente pueda compartir cómo me siento, que también incluso me puedan reflejar, oye, te veo mal, te veo muy enferma, como que constantemente te estás enfermando de la gripe, constantemente tienes jaquecas, constantemente te noto como muy rígida corporalmente, o te duele que la lumbalgia, que te duele que las cervicales, Irritante, que, ¿no? ¿no? O sea, como todo es exactamente, toda esta parte estructural que también nos puede dar una señal, eh, todo eso también es un factor de riesgo, ¿no? Entonces, cuando efectivamente ya estamos sumando o agregando este tipo de circunstancias, lo que se invita es necesitamos un apoyo, ¿no? Yo siempre invito, ahorita yo creo que canasta básica ya es asistir a la psicoterapia o incluso a grupos. Creo que también son muy nutritivos a veces en el sentido de darnos cuenta que no somos las únicas personas que vivimos con ello. Ok, me gustaría hacer una pausa ahí. Entonces, si voy entendiendo, a final de cuentas, el estrés es un detonador de otras circunstancias, específicamente a nuestra Claro, salud mental. Es, sí. se podría decir, la raíz de otras comorbilidades, como por Condiciones, ejemplo, ansiedad, bueno, rasgos de ansiedad, eh, rasgos depresivos, que probablemente claro, en una constante situación así y por mucho tiempo
ya se pueda caer en un diagnóstico en cuanto a salud mental. Ahorita que justamente lo mencionas, LOL, incluso los criterios diagnósticos como tal para definir que el tema del estrés ya no es saludable es cuando permanecemos más de 4 semanas continuas con malestares físicos a nivel orgánico. ¿A qué me refiero? Tenemos malestares estomacales, tenemos malestares musculares, tenemos malestares a nivel estructural huesos, se podría decir, tenemos malestares como migraña, tenemos malestares de vías respiratorias, o sea, resfriados continuos, y que no se, o sea, como que mejoro, pero enseguida otra vez 3, 4 días vuelvo a recaer, o sea, constantes recaídas, ¿no? ¿Y por qué también pasa esto? Porque al momento de que nuestro sistema, como te dije a nivel corporal, afecta a nuestros músculos, también va a terminar afectando nuestro sistema inmunológico. Entonces, el cortisol es un arma de doble filo, ¿no? Porque puede justamente activarnos, pero cuando estamos sometidos a él mucho tiempo, efectivamente va a suprimir nuestro sistema inmunológico y entonces pues estamos más vulnerables a adquirir cualquier enfermedad, ¿no? Si también tienes temas por ahí y que es algo muy común actualmente, ¿no? El tema de la gastritis, el tema de la colitis nerviosa, todo eso también está hablando de que no hay un buen manejo del estrés, que puede detonarse, como bien dices, en temas de ya un trastorno de ansiedad generalizada, un tema de depresión, ¿no? O rasgos depresivos, o se me fue ahorita la palabra, no son sesiones, son episodios, episodios depresivos, ¿no? En los cuales efectivamente cualquier cosa me puede ya detonar el que haya un tema emocional complicado, ¿no? Ya de atención, no solo con psicoterapeuta, sino con psiquiatra. Aquí quiero también hacer como esta pequeña paréntesis, porque a veces cuando decimos psiquiatra, automáticamente dicen, ¡ah! Hoy, tan Ay, mal sí. estoy. No, 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 a ver. Exacto. Y creo que sería también importante normalizar que bajo ciertas circunstancias, efectivamente, como a nivel cuerpo, ya hay ciertos temas desregulados. El ir con el psiquiatra nos ayuda y nos facilita también poder lidiar justamente como con esta parte en la cual la amígdala, sistema, lóbulo frontal, cómo afecta e impacta el tema del sistema parasimpático, porque como está desregulado, ya no funciona como se supone debería. Adelante. Desde mi lado, donde las mujeres tenemos 4 veces más posibilidad de caer en cuadros depresivos por temas hormonales, desde el inicio de la menstruación, posteriormente en el embarazo, posteriormente en este ciclo de la perimenopausia. Entonces, no podemos separar el tema de salud mental ligado hacia la psiquiatría. También cada vez hay más casos que en la adolescencia muchos jóvenes caen en periodos depresivos desde un enfoque orgánico por este mismo crecimiento que están teniendo. Es una bomba de hormonas, de químicos que se están moviendo alrededor de ellos. Entonces, también sería bueno plantear la posibilidad de acudir, así como vamos al cardiólogo, al endocrinólogo, al gastro, pues también Al dentista. poner en la lista, ir al psiquiatra, porque a veces es necesario, lo necesitamos. Y Esto que mencionas es normalizar que necesitamos diferentes especialistas de la salud a través de nuestra vida. ¿No? Independientemente de si tenemos un tema o no,
a veces es importante, ¿no? Como justo, ¿sabe qué, doctor? En este caso, doctor psiquiatra, he tenido como sudoraciones en las noches, me duele mucho el cuerpo, estoy teniendo migrañas, y ya te dirá, ok, puede ser justamente un tema de estrés, ¿no? Vamos a medicar cierto tiempo, ¿no? Vamos a ver cómo cae medicamento y se retira en cierto tiempo porque efectivamente ya regulamos de nuevo, ¿no? Ya volvimos otra vez a que nuestro sistema nervioso funcione normativamente, adecuadamente y Solo listo. es un tiempo. ¿Quién es el experto en indicarlo? Pues el psiquiatra. Exactamente, ¿no? Y creo que Esa es también, otra estrategia. claro, a lo que voy también es qué bueno que visibilices esto. Es lamentable que como sociedad estamos habituados a sentirnos mal. ¿Cuántos de nosotros por mucho tiempo, que si la gastritis, que si la colitis, que si me duele algo, que si los dolores de la cabeza o que se convierten en migrañas o el insomnio? Y el insomnio no nada más es despertarnos a las 3 4 de la mañana, que ojo, un indicador de tener cortisol alto es despertar a estas horas. Uh-huh. Es también dificultad de conciliar el sueño. Entonces, me parece maravilloso y enriquecedor el poder transmitir esta información a la comunidad para ponernos a trabajar cada uno desde su trinchera. Algo que quiero ahorita justamente como aportar para complementar lo que estás diciendo, LOL, es precisamente desde nuestra postura, nuestra responsabilidad individual es el autoconocimiento de cómo funciona nuestro cuerpo, Uh-huh. evidentemente cómo funciona también nuestra parte cognitiva, nuestra parte emocional. Creo que nos debemos y nos merecemos tener esa conciencia para tener una vida plena. No te estoy diciendo feliz, Perfecta. productiva, no, plena. Sí, no, para nada. O sea, plena me refiero a que estemos conscientes de que estamos en una condición óptima. ¿Nos vamos a enfermar? Sí, claro, porque somos materia orgánica, ¿sí? Que en algún momento a lo mejor nos va a dar una infección estomacal, sí, claro, que en algún momento a lo mejor nos va a dar dolor de cabeza, nos vamos a resfriar, sí, claro, somos materia orgánica, pero también creo que es importante el momento de esto que te comento del autoconocimiento, saber cuando ya no es simplemente una infección, ¿no? Porque me comí a lo mejor el jamón que ya no estaba tan bueno en el refri, ¿no? Uh-huh. O porque justamente me estoy resfriando porque es la temporada estacional, ¿no? Y todos en la oficina nos contagiamos, ¿sí? Sino, ¿qué está pasando, ¿no? Cuando yo identifico y cómo me debo el identificar esto, porque efectivamente me conozco cómo funciona mi cuerpo y es algo que a veces no está normalizado tampoco, el tener esta conciencia de que conectar con nuestras sensaciones, con nuestra piel, con nuestros sentidos, que es lo que recibe todos los estímulos externos, no estamos realmente conectados con ello. Es muy complicado que a veces podemos vivir con un dolor, un malestar años Sí, y no hacemos consciente que es necesario hacer algo con ello. sí, ¿Sí? definitivamente. El de qué forma nos hacemos responsables y también desestigmatizar, aunque no lo creamos, el hacernos responsables, eh, sino normalizarlo, es, mm, es buscar nuestro propio bienestar, de hacer un trabajo de introspección e ir dirigiendo hacia dónde ir buscando nuestro propio bienestar. No es el mismo para todos, es completamente individual de acuerdo a las circunstancias y contexto de vida. Me gustaría darle un A ver, giro a nuestra plática, uh-huh. específicamente cómo los papás pueden apoyar a los chiquitines en el manejo de estrés.
Y lo que yo me imagino es que, pues desde muy pequeños, para un pequeño es estresante lidiar con sus emociones. Creo que desde ahí podría venir una educación emocional respecto al manejo del estrés. Totalmente. Eh, Justamente me gusta que lo vayamos dirigiendo un poquito a esto, porque creo que como adultos, y no solamente como papás, creo que como sociedad, todos tenemos la responsabilidad, justo desde cómo responder, de aportar algo, ¿no? Yo, por ejemplo, no soy mamá, te confieso, tampoco trabajo con niños, porque considero que es mucho trabajo, es arduo el trabajo, es trabajar con el chiquitín, es mucha responsabilidad y adicional con los papás. Y por ahí también temas personales que esta parte del juego a veces no se me da, ¿no? Entonces, con niños casi no trabajo, pero aún así me siento en la responsabilidad de como parte de una sociedad eh, aportarles lo mejor que pueda, ¿no? ¿Y en qué sentido voy? Creo que dentro de la crianza responsable me ha tocado sí trabajar con mamás, trabajar con papás, en los cuales estamos ahorita en una revolución haciendo un poquito más de conciencia de nuestras emociones, ¿no? Como esta generación millennial, a partir como de los 27 en adelante, es la generación que ha estado como procurando ser más consciente de que las emociones cuentan y que la educación cuenta. Entonces, estamos siendo un poquito más sigilosos, pero tampoco creo que hay que irnos del otro lado o de la otra polaridad en la cual, si veníamos de una educación como muy dictatorial o autoritaria, ahora se está viendo a lo mejor caer en la laxitud, Uh-huh. ¿sí? ¿Por qué hago este paréntesis? Porque efectivamente nos vamos a encontrar con que el mismo adulto no sabe lidiar o nos es complicado lidiar con la incomodidad de ver a un niño hacer un berrinche Claro. o llorar o estar sobreestimulado en Desbordado. actividad. Así, ¿no? Que corre para un lado y corre para el otro. Y decimos, bueno, es que es niño, ¿no? Y es como, o sea, sí, pero también ayúdale a contenerse. Entonces, aguas ahí. ¿Cómo? Algo que les invito justamente con tu pregunta es, ¿cómo podemos darles esta estructura emocional a nuestros niños? Primero dándonos a nosotros mismos. Darme cuenta si yo no puedo lidiar o si me está incomodando la incomodidad del otro. ¿Sí? Porque entonces no estoy viendo la necesidad de la criatura o del pequeñín, sino estoy viéndome a mí. Aguas con eso. ¿Sí? Sí, en sí estás tocando un punto muy importante donde esa es la línea dentro del grupo de trabajo del grupo de apoyo para mamá. También están incluidos algunos papás, mencionando que, bueno, como mujeres tenemos mucha más apertura en hablar sobre nuestras emociones. Entonces, el enfoque es crianza, sin casarnos con una línea, sino cada quien buscar la crianza que mejor le acomode, donde exista un manejo de emociones, eh, primero de nuestra parte, para poder contener, apoyar y acompañar a los pequeñines o adolescentes a lo largo de su vida y también irlos preparando para la vida adulta. Pero es bien curioso porque es un trabajo simultáneo, así como yo me estoy trabajando, a la par el juego se pone un poquito más intenso de, Retador. estoy enseñando, exacto, te estoy enseñando a cómo manejar tus emociones. Y es invitar desde la compasión, seas papá o no, poderte acompañar con compasión. Retomar lo que decías, no hay emociones ni buenas ni malas, son emociones. De invitarnos a conectar con nuestro cuerpo y cuestionarnos por qué me es incómodo.
Qué Así es. maravilla que exista este podcast donde podemos encontrar información y que es una biblioteca. Y principalmente ahorita que mencionas, ay, perdón que te interrumpa, el tema de la biblioteca, justo, hay muchísimos libros que nos pueden ayudar. Yo recomiendo uno para trabajar justamente con niños a nivel kinder, que es El monstruo de las emociones. Es maravilloso y justamente, obviamente esto no en el estado en el que el niño está como totalmente en berrinche, ¿no? Porque evidentemente no, o sea, ya en un proceso de calma, a lo mejor antes de irse a dormir, después de hacer la tarea, o incluso como una noche a la semana de juego, ¿no? También para conectar con el pequeño, vamos a hablar de las emociones, ¿no? ¿Cómo se siente la frustración? ¿Dónde se siente la frustración? Actualmente a veces nos cuesta, y hacía justamente como este preámbulo, porque lidiar con la frustración genera estrés. Todas las ¿Genera emociones estrés al pequeño? todas las emociones generan estrés cuando están desbordadas. Totalmente, totalmente, ¿no? Principalmente las que son incómodas, las que son desagradables, ¿sí? No estamos tan familiarizados o incluso es justo la parte desagradable en la que le damos esta connotación negativa. No me gusta ocupar la palabra negativa, por eso ocupo a lo mejor incómodo o desagradable, porque no nos gusta. Entonces, algo que no nos gusta lo evitamos, parte de la naturaleza humana, ¿no? Entonces, justamente si me genera frustración ver a mi pequeño en berrinche, evidentemente se frustra él porque no está a lo mejor pudiendo hacer la tarea, porque no está, porque simplemente no se le puede dar el juguete y entonces ya accionó en berrinche, en pataleta, ¿no? En tristeza también se puede. Y eso ya me generó este malestar. Entonces, ok, ¿cómo contener incluso en ese momento, ¿no? Yo les invito a los papás y a las mamás que lo primero que pueden hacer es respirar profundo ellos, ¿no? Así como, porque yo necesito ser esa fuente de calma para el pequeño o la pequeña. ¿Sí? Y permitirle atravesar esa frustración, permitirle atravesar esa emoción, permitirle atravesar ese berrinche, permitírselo. Me está haciendo totalmente sentido. No solo los niños, nosotros como adultos es qué está pasando, por qué está siendo incómodo. La diferencia con un niño es o un adolescente es que hay una guía. En nuestro caso, pues no tenemos esa guía, esa contención, y es donde quisiera enlazarlo en decir la importancia de acudir a terapia. Y aún siendo padres de familia, la importancia de acudir a terapia para ver temas de crianza. No sabemos todo. Si a puras penas sabemos nuestras emociones, cómo las Claro, sentimos, cómo las manejamos, esa es parte de hacernos responsables desde un lugar compasivo y amoroso hacia nosotros. exacto. El objetivo no es ser perfectos, creo que el objetivo es permitirse explorar, arriesgarnos a vivir. Sí. Y justo al momento de que a lo mejor respiro profundamente y simplemente observo la escena, a lo mejor desde un cuadro externo, evidentemente sin que la criatura esté en riesgo o se ponga en peligro, ¿no? Eh, ver desde ahí, justamente creo que existe algo que es maravilloso y es la espontaneidad, ¿no? Lo conoceríamos, algunos le dicen intuición, a otros les dicen instinto, ¿no? Yo creo que es la espontaneidad humana, ¿no? De lo que realmente surge, ¿no? El ver a la criatura y decir, bueno, lo abrazo, lo contengo, ¿no? A lo mejor sí, soy firme, como, a ver, ya, ¿no? Porque a lo mejor es un niño que suele desbordarse fácilmente de los límites, ¿no? Ahí que también quiero hacer como esta observación, ¿no? No hay una educación, eh, digamos, como ideal, ¿no? Simplemente es ensayo y error. Permítanse los ensayos y los errores necesarios para realmente descubrir cuál es el método que me funciona a mí
y cuál es el método que le funciona a mi pequeño y a mi adolescente, ¿sí? No hay instructivos para ser papás y mamás, pero creo que algo que yo les menciono mucho justamente a mis consultantes es eso. No es que seas el mejor papá o la mejor mamá, pero el hecho de que te estés cuestionando esto ya me da o ya te da la pauta de que estás lo suficientemente interesado por su bienestar y eso ya está haciendo la diferencia. Enorgullécete de eso y celébralo. Al momento de que también cambiamos eso, es como, ay, ok, me puedo permitir el error. Y también eso disminuye los niveles de ansiedad y de estrés. Sí, definitivamente, y dejar de estarnos comparando y hacer un trabajo mucho más rudo. ¿En qué sentido? De cuestionar el sistema de crianza y de creencias alrededor de cómo criar a los hijos, no porque nuestros abuelos o nuestros papás les funcionó, quiere decir que nos va a funcionar a nosotros. Necesitamos adaptarnos. Y esto también aplica a los adultos. Necesitamos adaptarnos a lo que está sucediendo en nuestro entorno y con nosotros mismos para poder llegar al EU3, como tú bien lo dices, de, ok, sí, la vida es estresante por sí sola. Entonces, ¿de qué manera puedo mantener estos niveles de estrés dentro de un rango saludable sin caernos en polarizarlo, de que tiene que ser saludable siempre? No, somos humanos. Días va a funcionar, Claro. días no, y también está bien. Y justo ahorita que lo mencionas, y algunas estrategias van a funcionarnos cierto tiempo y en algún momento vamos a tener que crear algunas otras nuevas, ¿sí? O sea, no siempre todo nos va a funcionar igual porque somos muy cambiantes y dinámicos. Y no solamente nosotros en sí, sino todo lo que está a nuestro alrededor es muy cambiante y dinámico. Entonces, lo que en algún momento nos ha funcionado, a lo mejor dentro de 3 años ya no nos funciona. Y es justamente someternos a esta constante adaptabilidad, a este constante estrés, a este constante U3 que nos obliga, que nos reta precisamente a estar en constante adaptación. Entonces, si te das cuenta, sí tiene un objetivo biológico que nos invita a estarnos adaptando constantemente. Como mencionábamos al inicio, ya no son mamuts, ¿no? Ahora es trabajo, ahora es escuela, ahora son niños, ahora es mil y un cosas que hay que ir sorteando y malabareando. También tenemos otras estrategias, tenemos talleres de cerámica, tenemos baile, tenemos redes de apoyo, tenemos espacios como estos, tenemos terapia de grupo, tenemos terapia individual, tenemos arte terapia. Hay una infinidad de opciones de las cuales podemos hacer uso. Entonces, creo que bajo esas circunstancias no hay pretexto para decir algo no me acomoda. Solamente a veces creo que nos falta el arriesgarnos a probar cosas diferentes. Sí, y también dando pauta a otros episodios en el futuro, donde parte de sí la crianza, pero también un tema de autoconocimiento, poner en la mesa la neurodivergencia, donde Claro, son estas personas que perciben el mundo diferente, ya sea desde un espectro autista, desde un espectro de déficit de atención, bipolaridad, esquizofrenia. Entonces, comparten muchas situaciones que al mínimo estímulo es estresante. Entonces, parte claro, de conocer nuestra biología nos va a permitir saber cómo manejarlo. Poco se habla de las personas altamente sensibles y eso no quiere decir estar exacto. llorando por todos lados. A veces las texturas, los olores, eh, Los sonidos, sonidos, consistencias a la hora de comer. Entonces, es tanta la intensidad con que lo sienten que genera un estrés. Pudiera escucharse un poco absurdo, pero no lo es. Para quien lo vive, no, es probablemente lo que le rija su vida. exacto. Y qué bueno que lo mencionas, porque efectivamente
no se habla mucho de espacios como estos, o incluso no socialmente no se está habituado a escuchar que alguien diga, ay, ¿sabes qué? Ya me voy de la reunión porque ya me aturdí. Se voltea uno como, ¿qué? ¿No? O muchas gracias, no como esto porque no me gustan, ¿no? O sea, dentro de la cultura mexicana, ¿no? No me vas a dejar engañar, ¿no? O sea, la comida justamente tiene como un contexto muy importante, ¿no? Conecta, nos une, ¿no? Cualquier cosa que siempre la celebración, pero ¿qué vamos a hacer de comer? ¿No? Entonces, casi despreciar el alimento en una casa ajena, en una reunión, es Una grosería. extraño. El no Exacto. aceptarlo es una Pero grosería. exacto. Cuando realmente, pues, a lo mejor el tema del aroma, como dices, si soy una persona neurodivergente, el aroma, la textura, no puedo con ello y no está mal, o sea, simplemente respetar que no te estoy diciendo no te lo comas tú, ¿no? O sea, respetar que tenemos diferentes niveles eh, de recibir estos estímulos y es totalmente válido, ¿no? La libertad, aquí podría agregar, ¿no? La libertad termina donde empieza el otro. Si a mí, ¿no? O sea, si no me está quitando la comida del plato, pues ¿por qué me enojo que no se la coma? ¿No? ¿Por qué me incomoda? ¿Por qué me perturba? Sí. ¿No? Y bueno, ahí hay que Entonces, deconstruir muchos constructos sociales. claro, Vamos a claro. ir concretando más Uh-huh. para ir finalizando. ¿En qué recomendaciones nos darías dentro de la generalidad para manejar el estrés y 5 puntos de cuándo es sí o sí pedir ayuda? O ni siquiera Claro que sí. yo pedir ayuda, sino en mi entorno hay alguien que cumple Uh-huh. con estos puntos de decir, oye, es momento de pedir ayuda. Claro que sí. Ok. Concretando justamente, yo lo principal que digamos, como extraería de toda esta conversación es el estrés es una respuesta totalmente saludable, natural del organismo, incluso es bastante nutritiva si sabemos cómo identificarla y en qué circunstancias y situaciones hacer uso de ella, ¿no? La conciencia corporal, incluso la atención a nuestros pensamientos, y también el aprender a respirar de manera consciente nos va a ayudar a mantenernos en estados óptimos de U3. ¿Sí? ¿Cuáles serían los 5 puntos o las 5 alertas en las cuales necesitamos colocar atención para ya sea invitar a pedir auxilio, que puede ser desde médico, psicoterapéutico o incluso psiquiátrico, cuando notamos que nuestro organismo ya está mermando, que estamos en constante malestar, que estamos en constante dolor, que estamos en constante temas de enfermedad? O sea, si realmente hay una semana en la que no me duela algo, en la que no tenga algún malestar, en la que no vaya al doctor o si tengo el mal hábito de no ir, pero me siento malestar, o sea, si hay diarreas, dolores de cabeza, resfriados, etcétera, etcétera. Si el cuerpo ya está mermado, atención, punto número 1, ¿no? Justamente desde esta parte de la conciencia corporal. El segundo punto sería justamente si mi higiene del sueño o si mis hábitos de alimentación han cambiado, también es importante ir al médico. Si no estoy durmiendo lo necesario, como mencionaste hace ratito, si me estoy despertando constantemente, incluso si estoy teniendo pesadillas, si estoy durmiendo, pero o me despierto más cansada o cansado, o si incluso tengo pesadillas y no estoy durmiendo bien, o sea, si no tengo una calidad de sueño, también es una alerta. ¿Sí? De igual manera, el tema del apetito, si estoy notando que estoy comiendo demasiado, incluso no lo estoy disfrutando, porque no está mal comer, o sea, todos comemos de diferentes cantidades, pero si estoy comiendo ni siquiera lo estoy disfrutando,
aguas también hay, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces, pues justamente el alimento tiene la necesidad de nutrirnos y saciar nuestra hambre. También tiene esta connotación emocional desde el placer, pero si no está cubriendo ninguna de estas tres necesidades, aguas, ¿no? Ok. Tercer punto, también sería nuestros pensamientos, atender nuestros pensamientos. ¿A qué me refiero? Si yo constantemente estoy pensando que algo malo va a pasar, que estoy como con, no me gusta llamarle como esta nubecita negra, ¿no? Como este negativismo constante en el cual siempre lo que pienso es que va a ser negativo, va a ser malo, va a ser peligroso. Yo también ahí agregaría estas palabras del todo, nada, jamás, siempre, nos llevan a ese discurso. Exacto, exacto. Porque empezamos a totalizar y a polarizar, ¿no? Siempre estoy mal, siempre me pasa algo mal, nunca estoy bien. O sea, es como, no, a ver, espérate, o sea, seguramente sí hay momentos en los cuales hay cosas nutritivas, alegres, positivas, incluso hasta estables, ¿no? Pero ¿por qué siempre polarizarlo? ¿No? Y polarizarlo hacia lo negativo, ¿sí? Entonces, aguas, también cuando nuestros pensamientos son muy catastróficos, muy caóticos, y cuando incluso también vienen cargados como de toda esta parte de culpa, ¿sí? Ahí eso ya lo pondría como en el punto 4, porque la culpa va a afectar eh, automáticamente nuestra autoestima. Entonces, si efectivamente me estoy sometiendo constantemente a pensamientos catastróficos, por una u otra manera, en el cuarto punto, me va a dar la consecuencia de que ya no voy a confiar en mis habilidades, me voy a sentir hasta cierto punto víctima de las circunstancias, ya no voy a estar en una óptima condición para atender o resolver. Y entonces mi autoestima va a ir bajando. Si entonces ya me siento culpable, ya me siento incapaz, ya me siento que no estoy dando el ancho, me siento en constante comparación, en constante competencia, ya es otro punto para, vamos a buscar ayuda, ¿sí? Y el quinto punto, efectivamente, también iría como a esta parte en la cual si todo esto se conjunta, ¿en qué va a caer? En que entonces ya no estoy actuando o ya no estoy accionando de una manera en la cual mis actividades cotidianas se están cumpliendo. Ya empiezo a faltar a lo mejor a eventos sociales, ya empiezo a faltar al trabajo, empiezo a llegar constantemente tarde, ya no estoy cumpliendo a lo mejor con algunas actividades de mis hijos o de mi pareja. Entonces, cuando ya veo que afecta a otras áreas de mi vida, esa sería la quinta alerta de hay que buscar automáticamente ya sea apoyo médico, apoyo psicoterapéutico o psiquiátrico, que en mi opinión serían los tres para que sea como una intervención integral y que cada uno vea la parte que le corresponde a cada uno, ¿no? Una la parte orgánica, el otro la parte a nivel orgánica cerebral, ¿no? Y la otra a nivel estrategia, desarrollo de estrategias para poder lidiar con todo lo que está sucediendo. Sí, y que constantemente necesitamos estar conectados con nosotros mismos porque normalizamos demasiado todos estos Así es, signos y síntomas. Entonces creemos que va a pasar así es. y regularmente tomamos acción cuando el caos nos explota en la cara o Uh-huh. en ocasiones puede haber una emergencia psiquiátrica o una emergencia médica. Entonces, la invitación es constante ejercicio de autoobservación para poder de manera preventiva tomar decisiones e ir disminuyendo la cantidad de estrés y de cómo lo vamos manejando. Exacto. Como finalización, lo último que agregaría es que todos podemos pasar a malas rachas, ¿no? Todos podemos tener como estas temporaditas en las cuales estamos como bien acelerados, etcétera. Pero si yo ya veo que esto rebasa, digamos, como de las 6 a 7 semanas, entonces ya es necesario, o sea, como estos 5 puntos que mencioné ahorita, ya rebasan
las 5 o 6 semanas, entonces ya es necesario acudir, ¿no? Como a los especialistas correspondientes, porque entonces ya está hablando de que algo ya está sucediendo. Perfecto, entonces vamos a anotarlo. Vamos a continuar con esta charla y tenemos una sección que se llama Desde las redes. Evidentemente Ujú. me di a la tarea de buscarte en redes sociales y me gustaría que nos platicaras qué podemos encontrar en tu página, en tu perfil, principalmente de Facebook. ¿Qué es lo que puede encontrar la comunidad ahí? Claro que sí. Mira, yo te voy a ser honesta, casi en lo que es mi página personal de Facebook, van a encontrar en su mayoría posts y digamos como recomendaciones de Fundación Integral para la Salud Emocional y Mental AC, que es FISEMAC, y justamente es pues como mi pequeño bebé, nuestro pequeño bebé en el cual todos estos colegas, en los cuales ahorita somos aproximadamente 7 terapeutas de diferentes escuelas, ¿no? O diferentes enfoques cognitivos y psicológicos. Y vas a encontrar desde consejos, las actividades en las que estamos, los bazares a los que acudimos, incluso damos también por ahí algunos tips justamente de cómo se perciben ciertas condiciones, tanto emocionales como del desarrollo. Dentro de esta parte de los videos, van a encontrar también algunas charlas de diferentes profesionistas, de diferentes temas de salud. Eh, Dentro de lo personal, pues te puedo decir, a veces también me gusta mucho como compartir esta parte de las manualidades, porque en mí, ¿no? Yo te puedo decir, encontré que algo que me ayuda mucho a lidiar con el estrés es toda esta parte manual, ¿no? Me gusta mucho hacer collages, me gusta mucho, de hecho tengo como un álbum en el cual a veces voy como recopilando las fotos y entonces me ayuda como justo a concretar esta parte emocional de, ay, aquí me la pasé bien bonito, ay, cuando hice esto, ay, ahora quiero intentar esto y mis amistades. Justo esta parte que nos ayuda o al menos a mí, me ayuda a concretar todo esto bonito que sí tengo, ¿no? Todo esto bonito que me ha regalado la vida, que me siento agradecida por ello, que efectivamente me da como este rush de energía, este empuje, ¿no? Para decir, ah, bueno, pero solo es un momento, ¿no? Me siento abrumada hoy, mañana pasará, ¿no? Entonces, Claro. eh, exacto, también cocinar me gusta mucho, comparto a veces recetas también que yo he hecho y están probadas. Entonces, me gusta mucho colaborar con esta parte psicoterapéutica de pensamientos, em, obviamente de la gestalt, ¿no? Del vivir el aquí, el ahora, de la importancia de lo que es esta parte que decías de la autoobservación y de generar lazos y vínculos importantes para poder compartirnos con los demás, ¿no? Que los demás sean un espejo también de nosotros mismos. Pero principalmente podrán encontrar mucho también un apoyo en el cual acercarse mediante FISEM, que repito, es mi bebé del cual me siento muy orgullosa y que también espero en algún momento, si lo requieren, sea un espacio pues de tranquilidad, de recibimiento e incluso también de desmitificación que la psicoterapia, que los psicólogos, eh, no solamente somos como 50 horas a la semana, digo 50 minutos a la semana, te veo y simplemente no me importas, no, al contrario, sino también esta parte humana que tenemos, que en este caso yo tengo, ¿no? También cometemos errores, también a veces se nos va la onda y acercar justamente a la sociedad como a esta parte tan popularizada, incluso tan accesible de lo que es la psicología. Pues te agradezco muchísimo y bueno, todos están invitados a checar tus redes sociales, que las vamos a compartir en la descripción de este episodio para que puedan ir Muchas gracias. informándose cada vez más sobre cómo manejar y sin olvidar acudir a terapia.
Así es. Acérquense, cualquier duda, ahora sí que pregunten sin compromiso, que para eso estamos, ¿no? Claro Justamente que para sí, apoyar y servir a la comunidad. tomamos nota. Y para finalizar, nosotros tenemos un diccionario donde te invitamos a resignificar lo que es vitiligo en una palabra o en una frase corta. Para ti, ¿qué es vitiligo? Mm, Desde una perspectiva muy personal, yo elegiría autodescubrimiento. Okay. Y te voy a explicar ahora por qué. Si te das cuenta, yo tengo ciertas manchitas y estas justamente me surgieron ante una situación muy estresante que atravesé durante un proceso personal de vida en la cual yo fui a descubrir a tierras nuevas, a Tijuana, ¿no? Eh, cómo, cómo era estar sosteniéndome yo sin mis redes de apoyo en un lugar nuevo y retándome a adaptarme a lo que viniera. Y justamente por eso elijo autodescubrimiento. Al momento de que me sometí como a todo este tema de estrés, que aprendí mucho de mí, que aprendí mucho de los demás, que incluso confié muchísimo más en mi intuición. Esto es como, yo lo veo como este signo, símbolo de, como esta medalla, ¿no? Las porto con orgullo porque es una medalla de recordarme diariamente todo lo que logré y todo lo que descubrí de mí misma. Qué bonito significado y resignificar lo que es para ti todo este proceso. Y curiosamente quisiera mencionarlo, si no me lo comentas, la verdad, ni en cuenta. Entonces, es darnos cuenta de que somos personas, más allá de un granito, una mancha, un lunar, una cicatriz. Claro, Entonces es poder ver más allá de lo que nos puede ofrecer las personas. así es. Y de verdad, yo todas las mañanas que lo veo en el espejo, así me veo hasta orgullosa, así como, sí, vámonos. Obviamente, te comparto, ¿no? En su momento a lo mejor me preocupé porque yo dije, ay, a lo mejor es algo más. Cuando mi médica me dijo, no, no pasa nada, simplemente hay que estar atento, bueno, y hasta ahí, ¿no? Perfecto. Pero es un recordamiento, es un recordatorio de algo, de una etapa que al menos yo agradezco, que no elegiría volver a vivirla por todo lo que trajo a mi vida. Entonces, pues, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por escuchar. Gracias, Meli, por estar aquí, por compartirte con toda la comunidad de la Fundación Mexicana de Vitiligo. Y pues ha sido un gozo el poder platicar contigo. Esto fue todo por hoy. Gracias por habernos acompañado y ayudarnos a transformar, resignificar y poner en boca de todos un tema del que no todos hablan, el vitiligo. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego, muchas gracias, un placer.